es viernes y Belmanía lo sabe. Bienvenido a tu programa favorito, el cual te brinda los mejores temas, te trae a los mejores invitados y complementa tu viernes ideal. Presentado por Gibran Bellman. Sube el volumen, comparte en tus redes y ponte cómodo, porque Belmanía ya comenzó. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a este programa, su programa de radio Belmanía, que ya saben que se transmite a través de las cabinas de Ansus Multimedios Radio, disponible en todas las redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ansus Multimedios Radio, y como siempre hacerles la atenta invitación de ingresar a www.ansusmultimedios.com, ya que todos los días salen las mejores notas del mejor interés para todos ustedes. Y bueno, un viernes más nos encontramos con el doctor en filosofía, Diego Ulises Alonso Pérez. Doctor, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por haber aceptado esta atenta invitación, que también viene de la mano de nuestro querido amigo Quique, que nos hizo el favor de contactarnos para tener este programa en el cual vamos a hablar acerca de lo que es la agroecología, la permacultura, la agrología sintrópica y demás quehaceres de esa índole, ¿no? Entonces, pues, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a empezar con todo ello, pero pues vamos a conocer también un poco más al doctor Alonso. Quisiera preguntarle cómo fue su inicio en la filosofía. Ya lo platicamos en las redes sociales, pues tiene doctorado en esta maravillosa disciplina, pero ¿cómo fue su gusto por las letras y por todas estas cosas un poco complejas? Sí, digamos que a mí me gustaba leer, ¿no? Desde adolescente, ¿no? Entonces, Okay. Mi contacto con la filosofía fue así. De hecho, yo no sabía si estudiar letras o filosofía, Okay. pero bueno, un poco ahí, algunos de mis escritores favoritos, pues eran filósofos, y Okay. eso fue lo que me llevó, ¿no? Yo era fan de Sartre, de Ujú. Nietzsche, de Camus. Bueno, Camus también era, Albert. sí, Albert Camus, ¿no? Entonces, digamos que eso fue mi primer contacto con la filosofía y aunque era más como literatura, ¿no? Ujú. Más que ya tratados, ensayos, Ujú. fue lo que a mí me atrapó, ¿no? Que yo creo que es como una buena puerta de entrada a la filosofía, a la literatura de ese estilo, ¿no? Okay. También recuerdo haber leído a Simone de Beauvoir en Uf. algunas de sus novelas, de Todos los hombres somos mortales. Entonces era sobre todo existencialismo francés, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Existencialismo francés. Y bueno, eso fue lo que me atrapó y me llevó a la filosofía y pues sí, para mí era así como, bueno, ¿no? ¿Qué estudiaron esas personas? ¿No? Ya. Yo quiero hacer algo parecido. Okay. Y así fue mi entrada, ¿no? Mi entrada. Fue, por ejemplo, creo que de los autores que mencionó está La Náusea, ¿no? Claro. Y ya lo empezaba a ver desde que había filosofía de trasfondo, o Sí. se iba ahora sí que por el contenido de la novela. No, en realidad era meramente literaria mi Ok. experiencia, ¿no? Ujú. Estética, y me gustaba. Había algo ahí que me atrapaba, ¿no? La náusea, yo recuerdo que me fascinó la novela. Bueno, los cuentos del Muro también me fascinaron. Y pues había algo ahí que me atrapaba. Yo no, a decir verdad, yo no veía el trasfondo Ok. filosófico hasta que empecé a estudiar filosofía. También recuerdo haber leído Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche. circula Ujú. mucho. Sí. Y bueno, cuando lo leí, pues no sé, 16 años. La verdad, ahora es un texto que he leído muchas veces, que manejo, que me gusta. Y bueno, ahora entiendo que hay todo un contenido filosófico, Claro. hay tesis ahí atrás, hay discusión con otros autores, pero en el momento que yo lo leí, para mí era como si fuera una novela. Ujú. Yo lo leí así como viniera, y de todas maneras hubo algo ahí que me atrapó y me fascinó y fue lo que
lo que me llevó a la filosofía, ¿no? Yo Ok. pensaría que eso es lo que me llevó a la filosofía. Pues pienso por lo que comenta que fue algo como que muy encaminado, como que así tenía que ser, porque por ejemplo le pregunto, había otro tipo de literatura, perdón, que le pudo haber atraído, no sé, Fedor Dostoyevsky o estos grandes que también Sí. tienen trasfondo filosófico, pero que no es 100% lo suyo. Sí, ¿O qué fue lo que sí. le atrajo de precisamente de esa literatura? Sí, pues es difícil decirlo, ¿no? Porque, bueno, en realidad me encantaba leer y leía un poco de todo, ¿no? Ok. Yo también recuerdo que en esa época me encantaba Borges, Ujú. me encantaba Cortázar, también por aquella época, ¿a quién más leí? Palinuro de México, ahorita se me olvidó el nombre del autor, que también me fascinó, que son novelas bueno, parecidas, ¿no? Rayuela, Palinuro de México, Paradiso, y entonces, también leí algunos clásicos, ¿no? Ahí recuerdo Shakespeare, que también Ok. me atrapó. Eh, y bueno, pensaría que Dostoyevsky ya fue, o sea, ya lo leí cuando ya estaba en filosofía, Ok. entonces para mí no tuvo no, o sea, ya estaba ahí como en el campo De los quehaceres sí, de lo que filosóficos. me rodeaba, pero ya lo leí con otros ojos, ¿no? Ya lo leí Claro. con otros ojos porque ya estaba formándome en filosofía. Entonces, sería un poco difícil decir, pero había algo que me gustaba, que me atrapaba más que los demás textos, ¿no? A pesar de que me gustaba, por ejemplo, Borges Ujú. o Cortázar, había algo que me atrapaba más Sartre o Nietzsche, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que me hizo decantarme por filosofía, así tal Ok. cual. Yo no había como un trasfondo ahí extra aparte de eso. Perfecto. Y ya hablando meramente de su tiempo durante la carrera, ¿cuáles son los temas que más le interesan o le interesaron en ese tiempo, que más le agradaron, que más atención le llamaron? Sí. Bueno, casi de entrada fenomenología, que es el área en la que me especialicé. Y que bueno, es un área ahí compleja con distintos autores, ¿no? Bueno, la palabra es muy famosa por Hegel, Hegel. ¿no? Con Fenomenología del espíritu. Entonces, de entrada diría que luego caí ahí. Ok. Y de hecho, pues ya esta fenomenología del siglo XX que nace con Husserl, que es en la que yo me especializo, Ok. digamos que el existencialismo francés es heredero de esta tradición, ¿no? Ujú. Ya con una interpretación muy particular y muy propia, pero viene de ahí. Entonces, nunca lo había pensado, pero quizá el paso de una a otra no era tan lejano, ¿no? Ok. Porque, bueno, justamente Sartre era fenomenólogo, ¿no? Cosa que yo no sabía hasta mucho tiempo después, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, entonces de entrada llegué ahí. Y después, bueno, la verdad es que la filosofía es algo que atrapa, que envuelve, que también desconcierta, porque Claro. pues no se puede leer todo, conocer todo, Sí. saber todo, ¿no? Un poquito, justo antes de entrar, estábamos con esto bueno, en la música pasa lo mismo, ¿no? Alguien que Sí, sí, estudia sí. músico no puede saber todos los instrumentos, tocar todas las épocas, manejar, ¿no? Todas las técnicas, sino que uno se va especializando. Entonces, también a veces es un poco desconcertante, ¿no? Meterse a este tipo de cosas porque, pues, es inmenso, ¿no? Claro. Es Sí, una no cantidad hay. descomunal de información, de contenido, Claro. y uno ahí va como navegando como en medio de un mar y a ver qué sale y dónde más o menos cómo avanza, ¿no? Recuerdo un profesor, el doctor Rodolfo Santander, que lo explicaba un poquito así, ¿no? Como una expedición en un bosque donde en realidad los más avanzados, que serían estos profesores que ya tienen más experiencia, en realidad lo único que hacen es como dar indicios o un mapa, pero pues es un campo inmenso. Claro, Es un sí. campo inmenso. De verdad es que la filosofía tiene tantas cosas y le preguntaría a continuación, una segunda rama que le guste, aparte de lo que usted es especialista, no sé, metafísica, o hay alguna otra cuestión de la filosofía que también
le cause este gusto. Sí, bueno, me atrae la estética. Ok. Pero la verdad yo no sé mucho al respecto, así que de eso mejor no hablo, pero me atrae. Ok. Pues me atrae justamente porque, bueno, pues este gusto por la literatura, por el arte en general, ¿no? Aunque bueno, la estética es más amplia, porque tiene que ver justo con la experiencia Claro. estética. La experiencia estética tiene que ver como con sensibilidad, y una experiencia estética no necesariamente es ante una obra de arte, ¿no? Puede ser ante la naturaleza. Claro. Pero sí, yo creo que me atraería y sí, ¿no? Un poco mi entrada a la filosofía fue por cuestiones estéticas, ¿no? La Ok. literatura, más adelante vino el cine, ¿no? Que también me encanta el cine, el llamado cine de autor, cine de arte, y tiene que ver un poco con eso, como con el placer que provoca una obra de ese estilo, ¿no? Ujú. Una gran obra literaria, pues impacta, provoca algo, ¿no? Lo mismo una gran película, ¿no? Bueno, con la música lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que sería solo que ya en el término, si nos pusiéramos especialista y eso, yo la verdad no sé de eso. Claro, Yo claro. solo disfruto de las obras de arte. Claro que sí, también pues hacer el comercial de este proyecto que me comentaba antes de entrar al aire de la revista El Ojo Pineal. Sí, claro que sí, ¿no? Aprovechamos y le hacemos publicidad a una revista que tenemos ahí en la UAP, el Colegio de Filosofía, la Facultad de Filosofía y Letras. Es un proyecto empezó como un proyecto entre amigos que nos conocimos en la licenciatura, aunque íbamos de distintas generaciones, y después fue creciendo y se convirtió en esta revista que es Ojo Pineal, Cine y Pensamiento. Bueno, ahí no me sé ni la página, pero ahí ponen Ojo Pineal, Cine y Pensamiento y ahí sale. Ahí pueden leer nuestros números. Y bueno, la revista, antes de ser revista, era más bien charla entre Ok. amigos, ¿no? Nos reuníamos a platicar lo que nos había causado las películas, ¿no? Entonces, así nació, ¿no? Y después la revista era como transmitir ese gusto por el cine ya en textos, ¿no? Conforme seguimos nuestra formación, ¿no? Y bueno, desembocó en esa revista. Ok. Que la intención de la revista es transmitir el gusto por ese tipo de cine, ¿no? El gusto por Claro. ese cine y creo, a mí la verdad, me encanta el cine, verlo y después platicarlo, ¿no? Hay algo ahí que me gusta de eso. Claro, yo pienso que yo también soy fan del cine, a lo mejor no tan especializado, pero sí las películas que llego a ver es así como que de ver cositas así como que muy, muy puntuales, ¿no? Un análisis como profundo. No hablo también de cosas tan comerciales como Marvel o algo así, pero sí hay películas muy buenas que tienen como estos easter eggs que me gusta el saber las cosas para poder entenderlas, ¿no? Es algo como que muy, muy padre. Pero pues bueno, hablando un poquito más acerca de usted, que bueno, había comentado que había hecho su maestría y doctorado en la UNAM. Sí. ¿Su maestría en qué fue? Sí, bueno, maestría y doctorado van conectados. Ok. Porque es el problema del tiempo, ¿no? El tiempo desde una perspectiva filosófica y luego fenomenológica, ¿no? Ok. Y entonces, digamos que ese es mi área, eso es en lo que más, a lo que más tiempo de vida le he dedicado, de lecturas, de todo, ¿no? Ok. Que tiene que ver con el tiempo y bueno, explicarlo es un poco difícil, pero creo que lo podría resumir como el tiempo no en tanto tiempo objetivo, es decir, no en tanto sucesión de horas cronológicos, Ujú. sino el tiempo en tanto que tiempo vivido, ¿no? Ok. En tanto que experiencia de tiempo. Y la experiencia de tiempo que se vive en primera persona, pues tiene otras características y otros atributos y otras cualidades, por llamarles de alguna manera, que el tiempo objetivo. No es un tiempo medible, físico, sino es el tiempo de la experiencia viva, ¿no? Y bueno, creo que cualquiera entiende que cronométricamente hablando, pues una hora siempre tiene la misma duración,
pero vivencialmente hablando, 1 hora puede irse rapidísimo o Ujú. lento, ¿no? Y entonces digamos que yo me he especializado en eso, en analizar Ok. el tiempo en tanto vivido, y en tanto vivido, pues no se puede medir de esa Ujú. manera cronométrica. Ok, es bastante interesante. De hecho, la semana pasada y la antepasada tuvimos de invitado a Felipe Romero, que le mandó un saludo. Él es escritor y músico, Ujú. y precisamente nuestra charla se basó en eso, en el tiempo. Yo me gusta mucho la física, entonces yo entiendo mucho el tiempo en esa cuestión relativista, como la Sí. cuarta dimensión y todo ello. Y es un concepto bien interesante porque igual desde la música, ¿no? Como usted comenta que el tiempo puede transcurrir distinto en el yo, en la música pues también, ¿no? O sea, no es lo mismo un tiempo que marcas a la fragmentación esta articulación que puedes hacer con ese tiempo, ¿no? Cómo puedes jugar para poder hacer música, y de verdad que ese concepto tiene un buen de ramas de análisis, ¿no? Es algo bastante interesante Sí. en la cuestión del tiempo. Sí, claro que sí, ¿no? Hay relación tiempo y música. De hecho, hace no mucho se tituló en maestría alguien que viene de música, con Ok. una tesis ahí en fenomenología, música, tiempo, ¿no? Entonces, sí, desde luego hay Es un muchísima tela de temazo. dónde cortar. Sí, así es. Sí. Y bueno, ya habiendo usted tenido su maestría, ¿por qué se decide a obtener un doctorado? Híjole, es una pregunta es la primera vez que me la hacen, y es algo que casi fue automático. Ok. No es algo como que haya reflexionado mucho, sino es algo como, es lo que sigue. Y es lo que Ujú. sigue porque, bueno, ya hice esto y ahora quiero hacer lo que sigue. Ujú. Es como, pues sí, ¿no? Si uno está comiendo, que llegue el postre, ¿no? Era algo que tenía que llegar. Claro. Y la verdad no fue algo que haya pensado tanto, sino como algo que vi que se seguía, Ujú. ¿no? Necesariamente de ya como se había encaminado mi vida, ¿no? Ok. Sí. Y respecto a esto del doctorado, como me comenta que fue como automático, como el paso que seguía, Sí. ¿piensa en realizar un postdoctorado? Eh, ese ya no es un paso que siga tan evidente desde mi perspectiva, pero Sí. pudiera ser, ¿no? Sí, no cierro la posibilidad, y además, bueno, hay becas, ¿no? Ujú. Entonces eso siempre ayuda. Claro. Pudiera ser, Ok. pudiera ser. También me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las perspectivas sociales y profesionales al tener un doctorado? Sí, bueno, a ver, yo creo que hay algo muy que a mí yo siempre resalto de haber tenido un doctorado o bueno, haber obtenido el grado de doctor en filosofía. Y esto creo que es muy personal, porque yo creo que la filosofía como que se entiende de muchas maneras, ¿no? Dependiendo la corriente, dependiendo de quién hable, Ujú. dependiendo, ¿no? El tiempo. Sí, hay personas que verían la filosofía como, pues como una disciplina más. Para mí la filosofía tiene algo como de existencial, ¿no? Ujú. Algo como de forma de vida, no Sí. solo como de contenidos Ujú. teóricos para explicar distintos problemas. Y en ese sentido, pues para mí la filosofía yo la vivo así. Ujú. Y yo diría que la mayor ventaja de haber obtenido el doctorado es pues un cambio de panorama de mi propia vida, ¿no? Ok. Verla desde otra perspectiva, abrirme otros horizontes culturales, interpretativos, históricos, ¿no? De hecho, pues es eso lo que me llevó a mi gusto por el cine, es eso lo que me Ok. llevó a la agroecología, que ahora vamos a hablar de ella. Así es. Y entonces me abrió una perspectiva muy distinta, ¿no? De hecho, me cuesta trabajo tratar de recordar cómo era ¿no? mi vida antes de todo este proceso formativo en el que me fue llevando. Ahora ya respecto de ¿cuál era social Ajá, y profesional. y profesional? Bueno, profesionalmente hablando, la verdad yo soy feliz dando clases de filosofía. Eso es ahora sí que un privilegio poder dedicarse a algo así, Claro. ¿no? Pues de todas maneras hay que acabar ganando el pan, y qué bendición poder ganarlo leyendo y explicando libros.
Pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? El campo laboral es muy complejo, a pesar de que se tengan grados de doctor, de postdoctor, ¿no? También, bueno, en mi caso, que es profesor por asignatura, Ujú. también la paga pues es baja, ¿no? Y bueno, esa es la situación de un montón de profesionistas bien formados en un montón de áreas distintas. Y bueno, aquí ya tocaríamos como una cuestión estructural, ¿no? De nuestra sociedad, de nuestra Claro. época. Y yo diría no solo de nuestra sociedad, de otras sociedades. A veces se romantiza mucho que en Europa, no, en Europa están peor. Sí. Es más difícil conseguir un trabajo con un doctorado en filosofía que aquí, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver un poco como con la época, ¿no? Y Ujú. como qué se valora y qué importancia se les da a las cosas. Y desde luego actividades como la filosofía, las humanidades, el arte en general, pues no son tan bien vistas, ¿no? Por un sistema económico que está pensado en producir y Ujú. generar ganancias, ¿no? De todas maneras, tiene su nicho, tampoco es que uno no haya ahí un espacio, y además es un Claro. espacio que hay que defender, que hay que ocupar y que hay que tratar de ampliar, además. Pero bueno, la realidad es que es un panorama adverso frente a todo ese tipo de saberes, ¿no? Sí. No solo en filosofía, para letras, para arte, para música, para Ujú. todos ellos está estas exigencias de mercado, ¿no? Que, bueno, la verdad es que no nos escapamos. Aunque nosotros seamos los que levantemos la voz y reclamemos que no todo se mercantilice, la verdad es que no nos escapamos y se tiene que cumplir ciertas normas, ¿no? de productividad. Claro. En este momento me viene una pregunta que me gustaría poner sobre la mesa, que es precisamente esta cuestión, ¿no? de personas que se preparan con todo el gusto en una pues en una disciplina, y por otro lado están estas personas que monetizan bastante haciendo como streaming, Ujú. como subiendo contenido a Sí. plataformas pues ahí medio exóticas. Sí. Y la cantidad de dinero que generan es bastante, ¿no? Entonces es como que realmente necesario y es algo que está pasando en nuestro, ahora sí que en nuestro tiempo, ¿no? Es algo que pues en el siglo pasado, pues cuando, ¿no? O sea, uno se dedicaba a los estudios, ejercía, etcétera, etcétera, pero pues bueno, viene toda esta cuestión tecnológica y social y etcétera. Es realmente importante ahora el hacer estos quehaceres, valga la redundancia, es como, o dónde queda pues el prepararse para que se pueda llegar al capital, que es lo que mueve al mundo, Ujú. lamentablemente, con contenido pues que la verdad no es como que muy rico para el intelecto, para la sociedad. Sí, pues es un tema ahí complejo, espinoso. Recientemente presenté un libro de un colega, bueno, él lo coordina y habla de filosofía y entornos virtuales, Ok. el doctor Maico Burgos. Y a mí se me hizo bien interesante. Yo había cosas que ni les había puesto atención. Y es increíble el dominio del capital y de la técnica en todos los aspectos de la vida. Y bueno, en realidad hemos llegado al punto en que estamos monetizando nuestro tiempo libre, ¿no? Y habría que preguntarse incluso si seguimos teniendo tiempo libre, porque de una u otra manera siempre estamos conectados y siempre estar conectado está generando información. Y no lo vería solo como malo, porque también tiene muchas ventajas, ¿no? Pero el problema es que son grandes capitales y grandes empresas privadas que además son ecocidas, que explotan a su mano de obra, que evaden impuestos, que tienen todo un trasfondo bastante oscuro
son las que están monetizando esa información, ¿no? Ujú. Y de hecho, valdría la pena buscar medios alternativos de cómo darles la vuelta. Ahora, es difícil porque, pues sí, ni modo que diga, bueno, vamos a crear nuestra red social y abandonamos Facebook. Pues sí, pero va a haber 5 personas, ya todos están ahí. Entonces, es complicado. Sí. Es todo un sistema ya sí, estructurado. Ya estructurado y monetizado por grandes empresas, ¿no? Google, Amazon, Meta, ¿no? Y ya tienen, ¿no? Todo el mercado acaparado. Y bueno, son cosas que desde una perspectiva filosófica y desde humanidades, ciencias sociales, invitan a pensar. Ujú. ¿Cómo es posible que nos volvimos rehenes de esas pocas empresas? ¿Cómo podríamos darle la vuelta? Y el asunto es que técnicamente es relativamente sencillo. Fíjate que ahora en la pandemia yo descubrí Linux, ¿no? Que siempre le hago propaganda a los sistemas operativos de género Linux, Ujú. porque por cuestiones ecológicas yo no quería comprarme otra computadora, pero mi computadora ya estaba muy vieja y como se vino la pandemia eran clases en línea. Ujú. Y bueno, pues mi computadora no daba para eso. Y dije, bueno, yo no me quiero comprar otra. Y ahí puse, y aquí viene esta contradicción, ¿no? Google nos domina, pero al mismo tiempo Google fue el que me llevó a, bueno, ¿qué puedo hacer con una Alternativas. computadora que no? Y bueno, le acabé instalando un sistema operativo de Linux. ¿No? Bueno, hay quien tenga máquinas antiguas, pruébelo, ¿no? Ahí está uno que es, y además hecho por un argentino, que su canal de YouTube es Locos por Linux, Ok. y el sistema es LocOS, ¿no? Y bueno, es una maravilla para computadoras de hace 15 años. Funciona, ¿no? Obviamente no es una computadora nueva y no va a dar para edición de video y para Ujú. edición de fotografía, pero para uso ofimático básico de escribir en Word, mandar correos, ver videos de YouTube, sobra. Y ahí es donde viene todo esto. Entonces, ¿por qué mi computadora ya era obsoleta? Ujú. Bueno, porque a Microsoft no le conviene que tu computadora viva 20 años. Claro. Y entonces va haciendo actualizaciones para que los modelos viejos vayan quedando obsoletos. Y bueno, eso es lo que me pasó. Yo actualicé al Windows siguiente y se volvió obsoleta mi computadora, pero la computadora en sí misma no es obsoleta para tareas básicas. Son las empresas las que las vuelven obsoletas. Claro. Y además cada vez más rápido, ¿no? Está en el trasfondo está ese debate de obsolescencia programada. Ujú. Antes un refrigerador pues duraba 20 años, 30, 50. Ahora 5 años y se acabó. Pero bueno, todo eso tiene que ver con un trasfondo en donde lo que importa no es la durabilidad de las cosas, sino las ganancias. Consumo, sí. Las ganancias, ¿no? Entonces, pues sí, regresamos a lo mismo en el trasfondo, el gran capital. Así es, pues lamentablemente es un tema que nos tiene, pues como comentó, ¿no? O sea, somos rehenes de estas cuestiones que pues no podemos controlar. Sí podemos aprender a manejarlas como usted lo hizo, ¿no? Con el programa operativo, pero pues igual es una chamba que a lo mejor no todos están como dispuestos a llevarla a cabo, ¿no? Y bueno, igual, hablando un poco de la durabilidad y todo esto, pues, ¿qué le parece si entramos de lleno a la materia que nos ha reunido el día de hoy sobre esta cuestión de la agroecología? Primero quisiera preguntarle, ¿qué es la agroecología? ¿Cómo nos la podría explicar? Bueno, yo utilizo el término de agroecología como un nombre general para distintos tipos de prácticas, tanto forestales como agrícolas, que tienen una perspectiva ecológica. Uh-huh. Es decir, que tratan de producir alimentos, leña, biomasa y otros productos del campo y del bosque sin contaminar. Uh-huh. Y bueno, ahí en el trasfondo ya hay muchos principios que ahorita voy a tratar de ir explicando, pero digamos que agroecología es una palabra muy general para explicar este tipo de agriculturas. Okay. Y reúne a un montón de tipos de agriculturas. No hay una sola agroecología, sino hay muchos tipos de agroecología que pasa por
sistemas agroforestales simples, sistemas agroforestales complejos, la permacultura, huertos biointensivos, no trabajo del suelo, etcétera. Entonces hay como toda una serie de herramientas que apuntan en esta dirección. Y el término agroecología más bien sería como para englobar a todas estas perspectivas, porque son múltiples. Okay. ¿No? Son múltiples, aunque tienen una preocupación que es cómo producir alimentos sin destruir el medio ambiente, ¿no? Que, bueno, ese es probablemente es el tema de nuestra época, que es la catástrofe ecológica en la que ya estamos inmersos y a la cual vamos a estrellarnos como frente a un muro, ¿no? En un coche a 200 kilómetros por hora. Sí. Entonces, pues sí, digamos que sería un poco difícil rastrear de dónde viene mi interés, pero pues simplemente un interés como de la época, ¿no? El interés por cuestiones ecológicas, ¿no? Claro. Uno escucha y lee y ve los reportes que van saliendo y el aumento de la temperatura, y si pasamos los 2 grados, ¿qué pasa? Y si pasamos los 2.5, ¿qué pasa? Y si pasamos los 3. Y bueno, hay mucha información al respecto, incluso hay hasta especulación, ¿no? Aunque también hay muchos datos duros al respecto. Y pues eso ya está declarado, ¿no? Por ahí la comunidad científica, la ONU, la UNESCO. Ya estamos, en nuestra época estamos asistiendo a la 6ª extinción en masa, ¿no? Ha habido 5 anteriores y esta es causada por nosotros. Nosotros la hemos provocado y acelerado. Y bueno, ante ese panorama yo me preguntaba, bueno, ¿qué puedo hacer como individuo? Y bueno, la verdad es que uno empieza por cosas muy simples, como, bueno, hago mi composta, separar basura. Claro, separar basura, llevo mi termo de agua para no estar comprando. Y entonces, poco a poco, así fui llegando a... Yo entré a la agroecología con la permacultura, ¿no? Y por eso digo, esta doble cara de estos grandes, ¿no? De Google, pues YouTube, el algoritmo de YouTube fue el que me llevó a la permacultura, claro. Tal cual. Yo ponía, ¿no? Videos sobre plantas, sobre ecología, y acabé en la permacultura. Y para mí la permacultura es como haber estudiado otra licenciatura. Le he dedicado mucho tiempo de estudio a obras, a libros, a videos, y he ido a cursos, ¿no? Hay una cooperativa, bueno, hay muchas aquí en México, no quisiera, ¿no? Decir, pero bueno, esta para mí está en mi corazón porque yo estudié ahí, que es Las Cañadas, que es una cooperativa que está en Huatuxco, Veracruz. Y bueno, yo tomé ahí un curso de bosque comestible, un curso de huerto biointensivo, y el último curso que tomé fue sobre tubérculos comestibles. Y la verdad, pues sí, para mí es como estudiar otra licenciatura. Y entonces lo que me di cuenta es que en la agroecología hay ya muchas soluciones a nuestros problemas ambientales. Y eso es algo que a mí me maravilló y al mismo tiempo me hizo preguntarme por qué no hemos sido capaces de dar un giro ecológico en nuestras sociedades, porque no se trata de crear el gran invento que venga a salvarnos. No se trata de esperar que esté a punto de acabarse el planeta como película hollywoodense gringa y entonces un personaje blanco, heterosexual y privilegiado rescate al planeta creando quién sabe qué. No, las herramientas ya existen. Claro. Y simplemente habría que aprender de ese tipo de cooperativas y de ese tipo de experiencias. Y entonces yo cuando descubrí eso también siempre ando haciendo promoción, ¿no? Así de agroecología, en nombre general, en específico para mí permacultura, pero digo, no es la única, ¿no? Hay muchas vertientes. Yo, porque fue con la que ingresé a todo este tipo de visiones, y yo quedé maravillado de
las capacidades que tenemos de contrarrestar cuestiones ecológicas, porque podemos estar produciendo alimentos, produciendo energía, al mismo tiempo que estamos recuperando los suelos, regenerando ecosistemas y creando nichos en donde pueda haber espacio para la vida y para la vida en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, es hacer al mismo tiempo muchas cosas, ¿no? Es al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que estoy capturando carbono, estoy produciendo alimentos. Y desde una perspectiva ecológica más, yo diría más técnica, a veces no se ve eso. Yo lo he platicado incluso con biólogos que están muy bien especializados y conocen muy bien el asunto, pero traen una visión como muy puritana. No, el medio ambiente que no lo toque nadie. Pero lo que uno aprende con este tipo de agricultura es que uno puede crear ecosistemas que cumplen casi las mismas funciones, no las mismas, pero eso sí es imposible, pero muy parecidas a bosques nativos al mismo tiempo que uno produce alimentos y energía, ¿no? Que, bueno, la energía se produce por biomasa, que la biomasa es cualquier materia orgánica muerta en descomposición. Entonces, bueno, eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y bueno, yo siempre, por eso siempre me gusta hablar de ese tema, porque creo que le falta difusión. Sí. ¿No? A mí ya me parece obvio muchas cosas, pero de repente me doy cuenta que no ha llegado como a gran público. Y la verdad, no, para empezar, yo creo que sí se requiere tomar cursos, porque hay que aprender tipos de suelo, tipos de climas, especies de plantas, ¿no? Familias, cuáles se relacionan con cuáles se perjudican, cuáles se benefician, cuáles son las funciones que cumplen, cuáles son los estratos, ¿no? Que ocupan, y luego aprender a diseñar justamente microecosistemas en los cuales uno hace interactuar las distintas funciones de ecosistemas, ¿no? Y entonces, en este tipo de agricultura, la agricultura industrial lo que hace es, hay un bosque, lo destruye, porque además ahí es la tierra más fértil, y siembra monocultivos. Y además lo siembra gastando herbicidas, pesticidas, fungicidas, todo derivado del petróleo. Y está destruyendo el suelo. Y al destruir el suelo, destruye todas las conexiones que hay ahí. Porque el error de la agricultura industrial fue creer que las plantas son como individuos aislados y solo se preocupa por darles los nutrientes que requieren para su crecimiento. Y desde la agroecología, y yo lo pondría como punto en común de las distintas perspectivas, uno se da cuenta que no hay que alimentar a las plantas, sino que hay que alimentar al suelo. El suelo es un organismo vivo compuesto por microorganismos, bacterias, insectos, hongos, y todo ese ecosistema del suelo es lo que posibilita la vida. La vida, toda la demás vida. Entonces, si nosotros destruimos ese suelo, destruimos todo. Claro. Y bueno, la condición actual que tenemos es terrible. Se requiere por lo menos 3% de materia orgánica en los suelos para considerarlos sanos. Tener 8% de materia orgánica en un suelo ya es un suelo de bosque. En la actualidad, nuestros suelos donde producimos alimentos a nivel mundial tienen menos de 1% de materia orgánica. O sea, hemos destruido nuestros suelos, y el suelo es el origen de toda la vida. Claro. Si destruimos el suelo, estamos destruyéndonos a nosotros y a todo lo vivo. Claro. ¿No? Es un atentado contra todas las formas de vida. Entonces, en este tipo de agriculturas, agroecologías, uno aprende a que lo que debe de cuidar es el suelo, y con el suelo toda la interacción que va, ¿no? Que incluye a todos los seres vivos, ¿no? Aquí uno está cultivando
pero no está cultivando una lechuga, solo voy a cultivar lechugas, mato a todas las demás plantas porque es lo único que me interesa y mato a todos los demás bichos que se quieren comer a mis lechugas. Aquí voy a producir una lechuga, pero voy a producir un ecosistema en el cual haya cabida para todas las formas vivas, para que haya caracoles, para que haya escarabajos, para que haya todo tipo de bichos, insectos, arácnidos y demás. ¿No? Y vivan en armonía, Claro. porque los desechos de uno son la fuente de ingresos de otro, y entonces se equilibra, ¿no? También no es tan fácil crear ese tipo de sistemas agroecológicos, pero ahí están, ¿no? Ahí están y uno puede ir a verlos. Y además ir a verlos es la cosa más extraordinaria que puede haber. Para mí estar en las cañadas, en el primer curso que tomé, que era el de bosque comestible, que además desaconseja las cañadas tomar como primer curso el de bosque comestible porque es muy complejo, ya incluye tener conocimientos sobre agroecología básicos. Okay. Yo me fui directo porque dije, yo ya estudié demasiado de agroecología, me voy directo a ese curso. Y bueno, ver el bosque comestible que tienen es la cosa más extraordinaria que haya visto en mi vida, porque justamente este bosque imita las funciones e interacciones de un bosque nativo, pero está produciendo alimentos. Okay. Y entonces, híjole, son tantos los temas que abordar que no sé por dónde ir, pero aprovecho porque este tipo de agroecología, ¿no? La permacultura surge en el mediados del siglo XX en Australia, pero en realidad cuando uno la entiende, la permacultura y la agroecología en general, en realidad lo que están haciendo es recuperar los saberes ancestrales ecológicos de producción agroecológica que ya existían. Sí. Y que desafortunadamente se han venido perdiendo, ¿no? A mí también me ha sorprendido porque a veces uno imagina idealizadamente que en comunidades alejadas se sigue produciendo ancestralmente. Hay algunos lugares que sí, desde luego, pero la verdad es que la mayoría no. La mayoría de los pueblos alejados campesinos usan pesticidas, herbicidas, monocultivos, ya les llegó Monsanto, ya les llegó... O sea, es terrible la situación en la que estamos, pero este tipo de agriculturas a lo que empujan es a recuperar saberes que se practicaban en la antigüedad. Y de hecho, la milpa es un sistema agroecológico que era muy exitoso y que tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que se perdió, porque la milpa en la actualidad se conoce como frijol, maíz, calabaza. Y bueno, sí, esa es la estructura de la milpa, pero tenemos registros y sigue habiendo milpas en la actualidad, que no se perdió ese saber ancestral, pero en la mayoría de los lugares se perdió. El otro día estaba diciendo que hay más de 40 especies, pero acabo de volver a checar el texto. Y en sistemas de producción de milpa ancestrales mega diversos, hay más de 100 especies interactuando. Más de 100 especies, una milpa, ¿no? Nosotros acabamos de mencionar 3. Hay más de 100 especies. Y bueno, si uno ve, incluso en la actualidad, pues bueno, se tiene maíz, pero además son varios tipos de maíz. La milpa diversa no siembra solo un tipo de maíz, ¿no? Tenemos maíz palomero, maíz dulce, maíz para tortillas, tenemos maíz para pozole, tenemos mucha diversidad de tipos de maíz. Entonces sembran varios tipos de maíz, varios tipos de frijol, varios tipos de calabaza, varios tipos de chile, varios tipos de jitomate, y luego vienen a interactuar un montón de plantas silvestres que afortunadamente en México seguimos consumiendo, aunque cada vez menos, pero vienen todos los llamados quelites, que son quintoliles, verdolagas, alaches, romeritos, y bueno, se me van, pero todos esos entran en interacción y están creando microecosistemas en donde se benefician mutuamente todos, ¿no? La plaga que ataca a uno
bueno, otra planta atrae al depredador que ataca eso. Ujú. Los desechos de uno son los nutrientes de otro, ¿no? Bueno, ese ya está muy estudiado, el frijol. Todas las leguminosas son fijadoras de nitrógeno, Ujú. son plantas que fijan el nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera, gratis, y bueno, la agricultura industrial lo que hace es venderte nitrógeno, ¿no? Para que se lo eches a las plantas. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que necesitas plantas que viven en simbiosis con ciertas bacterias para que capten el nitrógeno atmosférico y lo pongan disponible a otras plantas. Y bueno, hay muchas otras plantas que son acumuladoras de nutrientes, se les conoce en agroecología como bioacumuladoras o acumuladoras biodinámicas. Ujú. Y entonces las milpas originarias eran estos sistemas complejos en donde además entraban plantas perennes, que es muy importante que la agricultura no se base solo en hortalizas anuales, sino en plantas perennes. Y entonces también entran distintos tipos de nopal, ¿no? Nopal tunero, Ujú. nopal para comestible, el nopal de verdura. También entraban distintos tipos de agaváceas, ¿no? Agave para pulque, por ejemplo, y también distintos tipos de árboles productores de leña, como el mezquite, ¿no? De carbón, el mezquite para carbón, pero también productores, por ejemplo, guajes, jinicuil, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una milpa. Ujú. Y ese es el saber que hay que rescatar, y eso es lo que hay que volver a sembrar. Este tipo de milpas, desafortunadamente, ahora tenemos milpas muy light, muy ya reducidas, muy Monsanto, muy herbicidas, Ujú. muy pesticidas. Hay que regresar a estas milpas mucho más diversas, que Claro. desde luego los sistemas agroecológicos no pueden ser solo milpas. Pero yo lo traje a colación porque en realidad cuando uno va descubriendo esto, se da cuenta que esas prácticas ancestrales ya existían Ujú. y que desgraciadamente por una visión muy occidentalizada de las cosas se han perdido. Y dentro de los mismos grupos campesinos ven esos abuelos ancestrales como ya pasados de moda, como inservibles, viniendo de pobreza. Y la aspiración, desafortunadamente, en muchos sectores agrarios es el tractor, Monsanto, dron. Ujú. No, todo eso destruye. Todo Sí, eso sí, sí. destruye. Recuperemos estos saberes. Y recuperar estos saberes es también la producción agroecológica se adapta al tipo de clima, tipo de suelo, del lugar en donde se produce. No lo que hizo la cultura, la agricultura industrializada occidental es modificar el ambiente Ujú. para que produzca lo que yo quiero. Y entonces voy y talo todo. Y si no se puede, pongo invernaderos. Y si no, pongo robots. Y entonces yo modifico el suelo y las condiciones para que crezca lo que yo quiera. En la agroecología es adaptarse a los ecosistemas que ya existen Ujú. para que produzcan lo que ahí se puede producir. Claro. Y con esto además se rescata saberes ancestrales, tradiciones culturales, tradiciones culinarias. Justamente que en México no se pierda a comer quentoliles, verdolagas, quelites, alaches, y toda esta serie de guasoncles, Ujú. ¿no? Que además muchos de ellos son amarantáceas. Bueno, desde luego en milpa diversa tiene que haber también amaranto. Ujú. Y entonces lo que tenemos es una gran diversidad de alimentos, de plantas que viven en equilibrio. Y esto también tiene que ir en contra, ¿no? Este tipo de agroecología, ir en contra de esta estandarización y homogeneización de sociedades industrializadas capitalistas que nos venden cada vez se va reduciendo más las plantas que comemos. No, hay más de 5,000 plantas comestibles. Cada vez se reduce a menos de 50, ¿no? Así como jitomate, lechuga, cebolla, Ujú. papa, zanahoria y se acabó. Bueno, tenemos una diversidad y esa diversidad depende del ecosistema en el que estás. Claro. Y entonces hay que recuperar toda esa diversidad de cada zona geográfica.
Y por eso digo, México, la verdad es una bendición. Uno ve Europa y ya están muertos. Y muchas otras partes, porque se perdieron todos esos conocimientos. Aquí seguimos conservando, ¿no? También tenemos muchísimos tubérculos comestibles que son una maravilla y que podemos agregar a un sistema agroecológico, como la yuca, el macal, la malanga, la chira, y que se siguen consumiendo en el sureste mexicano. La chaya, que es una maravilla. Todo eso se sigue consumiendo, todo eso sigue formando parte de nuestra tradición culinaria. Y por eso digo, bueno, México es un campo rico para poder explotar esto desde una perspectiva agroecológica. Y creo que no sería tan difícil hacerlo pasar culturalmente, porque aunque se ha perdido, todavía no se acaba. Todavía sigue consumiendo mucha gente ese tipo de productos, ¿no? Y que, bueno, mezclados además son riquísimos. Además es riquísimo porque es comida muy mexicana, ¿no? Suena raro, pero ya cuando uno ¿no? Pues son molitos, son gorditas, son calditos, pero hay que volver a enriquecer nuestros platillos con este tipo de alimentos, que eso va a generar que haya más demanda y eso va a generar que haya más campesinos que quieran producirlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un montón de cosas y ahorita me gustaría ir un poquito como hacia dónde, pero bueno, los sistemas agroecológicos van a eso, ¿no? Producir muchos alimentos, leña, biomasa, plantas medicinales en un mismo espacio, al mismo tiempo de que se está capturando carbono, se está regenerando el suelo y se está creando espacios en donde puedan llegar a vivir abejas, aves, mamíferos, reptiles y demás, ¿no? Porque todo eso se está perdiendo. De hecho, de nuevo, ¿no? Orando con esto de que Europa me parece terrible, ¿no? Porque uno va al campo en Europa y no hay abejas. Y uno dice, ¿por qué no hay abejas? ¿No? En Puebla, en la ciudad, hay abejas. Bueno, porque ellos fueron tan rigurosos con la industrialización del campo que devastaron de manera impresionante sus lugares. Y afortunadamente en México no nos industrializamos de esa manera. Es una bendición, ¿no? Contrario a lo que podríamos pensar, no necesitamos grandes trabajos, no necesitamos nada de eso. Qué bueno que nunca nos industrializamos a eso, excepto en el norte. Y por eso están destruidos. Excepto las grandes granjas agroindustriales del norte, que son el fin del mundo. Todo el centro y el sureste sigue habiendo una agricultura muy familiar, que aunque ya no es tan tradicional, es un eslabón que puede ser convertido a la agroecología de manera más sencilla. Más sencilla, porque convertir una gran empresa a este tipo de agricultura no va a querer. Pues si ella es Monsanto, si ella es el capital que destruye para generar solo ingresos. Ese tipo de agroindustria nunca se va a convertir. Afortunadamente seguimos teniendo esos espacios que podemos convertir. Desgraciadamente, no vamos a la velocidad necesaria. Y es ahí donde yo me pregunto, y lo digo muy en serio, a mí a veces me dan ganas de abandonar mi profesión y dedicarme a esto, porque me parece gravísima la situación ecológica. Y digo, ¿y por qué no hay más gente creando proyectos agroecológicos? Que también no los quiero idealizar, tienen sus dificultades, tienen sus problemas, se requiere capital, se requiere trabajo, se requiere esfuerzo. Espacio. Hay proyectos que han fracasado, pero también hay muchos proyectos exitosos en el país de agroecología. Es una maravilla, ¿no? Luego yo veo documentales ahí donde romantizan proyectos agroecológicos en Europa, Estados Unidos. Digo, no, aquí nosotros somos potencia mundial en cierto tipo de esos proyectos, pero no están visibilizados. O sea, Las Cañadas, que es el que yo conozco, ¿no? Pero no es el único, hay muchos. Y no quisiera como dejar mal a otros, ¿no? Pues no los conozco y hay muchísimos. Y es extraordinario que haya ese tipo de proyectos y que sean exitosos. Pero bueno, yo pongo Las Cañadas porque ese debería de ser como el ejemplo que deberíamos de estar imitando por todos lados. Por todos lados. Y ahí viene para mí el asunto. ¿Y por qué no los estamos imitando? Claro. De hecho, para ahí quería hacer una
señalar algo, bueno, aparte de que tenemos que ir un poquito más a prisa porque ya se nos acaba el tiempo, ya vimos la agroecología como ciencia, ¿no? Todas estas cuestiones, pero como movimiento social, ¿qué es lo que está haciendo? La instancia gubernamental está haciendo algo para promover todos estos conocimientos. Vi, porque yo también hice mi tarea, me investigué muchísimo lo de Australia, vi que también hay una ingeniería ya en agroecología, perdón, y vi por ahí un apartado del gobierno, pero realmente o sea, como movimiento social, ¿qué se está haciendo? Sí. Y bueno, ahora sí que se nos va el tiempo, ahora sí de la manera más breve y como concluyendo. Sí, bueno, el gobierno es un caos. Afortunadamente trae un discurso más agroecológico, menos Monsanto, se prohibió el glifosato, se prohibieron los transgénicos. Hay cosas en dirección. Y de hecho, pues Sembrando Vida podría ser el gran proyecto para detonar este tipo de agricultura. Y yo escuché al que era encargado de Sembrando Vida y está muy metido en sistemas agroforestales, agroecología, conoce bien, maneja bien. Renunció hace como 2 años o 3 a su cargo. Y ese es el problema que yo veo con todo lo gubernamental y en este caso con esos proyectos que sí hay buenas ideas, pero no están tan bien ejecutadas. Hay todo un aparato ahí burocrático que alenta, que entorpece, que no llega en serio como debería llegar y como podría llegar. Y además, vaya, eso debería, el 50% por lo menos de nuestro esfuerzo, incluido presupuestal, debería irse a eso, a un proyecto como Sembrando Vida, pero que tuviera toda esta cosmovisión agroecológica dura y fuerte, ¿no? Porque también y de hecho ese estudio lo hicieron estos ingenieros agrónomos que además están metidos en ecología, son agroecológicos, estaban calculando que si lográramos transformar nuestro campo en cooperativas exitosas agroecológicas, generaríamos más de 20 millones de empleos. Que eso es equivalente a lo que generan todas las automotrices y con salarios similares a los que generan. Entonces, es una fuente impresionante. Claro. Pero lo que pasa es que hay todo un trasfondo que ve cultural también, que ve al campo como pobreza, como subdesarrollo, como marginación, que también es muchas cosas el campo, pero al mismo tiempo es esa fuente que puede ser estas otras cosas, ¿no? Yo recuerdo ahí un tuit de Denise Dresser donde decía que se quejaba de Sembrando Vida y que nos querían volver campesinos y dije, es que esa es la vía, ese es el verdadero progreso. El progreso no es nuevos edificios y más concreto. Eso no. Esto de más de la mitad de la población se va a ir del campo y el 80% y vamos a vivir en megalópolis. Sí, esos son los cálculos. Lo que tenemos que hacer es tratar de revertir eso, no verlo como como el fin, ¿no? Como el destino al que vamos y que hay que preparar. No, hay que hacer todo lo posible para revertir esa tendencia y ver que el campo puede ser un lugar de espacio donde se esté produciendo alimentos, produciendo energía, produciendo medicina y al mismo tiempo se esté generando empleos y conservando el medio ambiente. Fíjate que yo lo veo, o sea, yo veo el campo como, o sea, es la fuente primaria, ¿no? O sea, porque sí, podemos tener un iPhone de lujo, pero la comida es lo que realmente interesa, ¿no? O sea, que podamos tener, pues, ahora sí que el abasto suficiente para ya. Somos una plaga literalmente en el planeta y toda esta conversación ahorita me remonta a una película que se llama Interestelar, que es de mis películas favoritas, que precisamente... O sea, el planeta ya está en apocalipsis y es justo que todos se dedican a la granja. Hay una plaga que mata los sembradíos, pero todos, ¿por qué? Porque necesitamos comer y creo que lo único que se daba era el maíz. Entonces, pues sí, como comentas, ¿no? Hay que poner conciencia en esta labor de lo que es el campo porque pues es una actividad primaria muy, muy, muy importante, si no es que de verdad la más importante, porque pues ahora sí que queremos disfrutar de un molito, pero pues ¿dónde están las cosas que
que se requieren para ello, ¿no? Y pues lamento el tener que terminar con la entrevista. Me gustaría, porque vaya, hay muchísimo, ahorita hablamos de agroecología, pero creo que faltó la cultura de permanencia y todo ello. Claro, ya ni siquiera hablamos de permacultura entonces, tal cual, agroecología en general. Me gustaría que tuviéramos una segunda sesión para poder abarcar esto, porque sí, la verdad es que es un tema bastante interesante, muy amplio, que pues ahorita ya no nos alcanzó el tiempo, pero pues le extiendo la invitación para que podamos seguir tratando el tema y pues igual, ¿no? Pues llegar a hacer esta pues conciencia, porque pues el cambio empieza por uno, ¿no? Como usted comenzó, ya una acción lo llevó hasta Veracruz, las cañadas y aprender todo ello. Entonces, pues, primero que nada, muchas gracias por haber estado aquí en el espacio. Sí me siento así como que tener que cortar porque hay bastante, pero pues así es el tiempo aquí en estos espacios. Gracias. Entonces, pues, aprovechando, ¿quiere mandar un saludo, una conclusión? No, bueno, gracias por la invitación y sí, busquen ahí agroecología, permacultura. Con esos dos conceptos tienen de sobra para que el algoritmo los ayude. Quizá recomendar un canal que se llama Mi Jardín en el Desierto, de una brasileña, Samantha Klein, donde ella es bióloga de formación y explica muy bien muchas de las cosas que aquí como de rápido tratamos. Y bueno, mi sueño sería que el proyecto de Nación fuera volvernos potencia agroecológica. Claro. En lugar de estar pensando, queremos ser maquiladores, ¿para qué? Mejor nos volvemos potencia agroecológica y vamos a generar empleos, diversidad, riqueza, etcétera. Pues sí, una visión que puede ser posible, pero pues igual todos debemos estar como que informados y pues saber todos los beneficios que tiene todo ello, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Tengo aquí rápidamente un saludo de Felipe Romero que dice: súper interesante. Parece que en más de un área de conocimiento humano es urgente regresar a los saberes primordiales. Un saludo, excelente programa. Claro que sí, un comentario bastante acertado de nuestro querido amigo Felipe. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos estamos viendo la siguiente semana con nuevo tema, con nuevo invitado, con nuevas sensaciones en su programa de radio Belmanía. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Encuentra las retransmisiones en Facebook y YouTube. Búscanos como Belmanía Oficial. Sintonízanos todos los viernes a las 6 de la tarde a través de www.ansosmultimedios.com y belmanízate. Hasta la próxima.